Yorana Korua, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hangaro Areca. Mahingo y Yorana Korua tato enojo mayenet Korua hare, maururut mataita y mate hi omai aroto y tetere atanei. Mahani y Yorana Koe. ¿Cómo estás, Baena? Viva, ¿y tú? Súper bien, con mucha energía, como día viernes, ¿cierto? Como día viernes, sí. Y seguimos en nuestro mes de la fotografía y de la juventud. Así es, en la Corporación Cultural. Así que también estamos, el pasado lunes se celebró el Día del Folclor también. Y hablando también del folclore, estamos ahí con una disyuntiva de esta palabra, así que mándenos a traer en nuestras redes sociales cómo podríamos traducir la palabra folclore y así nos ayudan a nosotros a ayudarlas a ustedes. Mauro. Oye, Baena, también les mandamos unas felicitaciones tremendas a todos los que participaron de este concurso de fotografía que realizó la Corporación de Arte y Cultura. Tenemos los nombres, ¿cierto? Sí, entonces, en primer para lugar, darles un gran aplauso. Ángela López, el segundo lugar Ricardo Tepano y el tercer lugar María Luisa Libuy. Así que para ellos un gran saludo en este, que fue muy interesante también el concurso de fotografía porque los likes estuvieron pero por las nubes. Sí, porque claro, hay que dejar claro de que los concursantes sacaron estos lugares a través de solo like de todos los seguidores que están ahí pendientes de las redes sociales de la Corpo de Arte y Cultura. Así es. Ahora vamos a pasar a la primera nota que tenemos del DIU que está impartiendo el Centro Cultural Tongariki, Arejakamana y Teanga, para la escuela Taina Maohi. Yorana, querida comunidad, hoy nos encontramos acá en el Centro Cultural Tongariki, en nuestra segunda clase que tenemos con la Maori Aru, y vamos a hacer un taller de aproximadamente 3 meses, martes y jueves, que esto esto nace de una conversación que tuvimos las dos, en que yo siempre estoy en busca de conseguir material para que nuestros niños aprendan, tanto como los niños y nosotros mismos como representantes de la escuela. Y la ARU postuló un proyecto y felicidad, boom, salió y se dio la posibilidad que ella nos enseñe los cantos ancestrales. En esta oportunidad, de hecho esta oportunidad que se nos está entregando es una súper puerta para que nosotros iniciemos y demos el pie a que los niños del Taina Maohi podamos conocer a profundidad y desde adentro y con los mejores la cultura Rapa Nui, que en este minuto es como lo menos fuerte que tenemos nosotros como escuela. Estoy súper agradecida de la disponibilidad del ARU, de la Corporación Cultural y obvio de mis apoderados que siempre entienden que un día se me ocurre algo y al otro día otro y así vamos tratando de alimentarnos de lo que más podamos. Te hua ai Yorana Korua i te mahana nei, kua uniku aru, turumi aueanga i tāku taiere o te riu. Te rawe anei rawa mai ai haitara o te kōnawi. Tō mai eu he unga i te rongo ki te nuna ori nei a Eli manu tomatoma ruptana kenu. Moha pio oku i te riu ki te raua ngā poki. Te anga nei anga hopea o te wāroro nā korua i te mai ena i te tātou riu ko ngāro koho a, tātou āmu ta koa. Te riwa o te roa nei he hapi tātou i te ngā poki i te āmu arotu i te riu. La meta de este taller es que nosotros podamos crear nuestros propios riu y los niños tengan la capacidad de diferenciar un riu y un uté. Ya, que aprendamos de la cultura y sobre los cantos. Ahora la tía Aru nos está enseñando qué significa cada palabra o también el sentimiento que viene a través del canto, porque cuando uno está cantando el riu, cada riu tiene su significado, puede ser triste o alegre o sobre amor.
bueno, en mi opinión personal, yo creo que para mí es muy importante porque a mí me gusta mi cultura, me gusta aprender más cosas de aquí de la isla. Y para mí es importante porque ahora, como en mi generación, como que no le toman tanta importancia a esto porque se está perdiendo ahora el hilo de acá de la isla. Me gusta aprender más un poco de la cultura, ya que no sé mucho, y para poder expandir mi conocimiento. Esta es la primera vez que aprendo sobre eso. Aprender sobre las traducciones Rapa Nui para aprender a hablar, porque la cultura se está perdiendo. O sea, casi nadie habla Rapa Nui, pero así sabemos más. Y yo, por mi opinión, yo creo que es bueno aprender en griego, cantar y aprender Rapa Nui. Sí, estar con mis compañeros más que nada porque hay conversación y todo y es mejor porque es más entretenido. Qué linda nota, Maenga. ¿Qué te pareció, Maeja? Bueno, nuestra invitada, Maeja León Durán, que nos viene a contar sobre muchos temas muy importantes, pero antes, Maeja, ¿qué te pareció la nota? Interesante y algo muy importante igual, que es algo que se está perdiendo hoy en día en parte de nuestra cultura. Creo que es lo que se está dejando más de lado. Se falleció el Coro Kutu, que para mí era como una de las personas más importantes y más destacadas en esta área. Y para mí la segunda persona sigue siendo la tía Aru. Y qué oportunidad se le está dando a los niños de aprender y de que no se pierda el Diu y el Uté. Claro, y también, bueno, y a estos niños que la Eli, con su academia Taina Maoji, que están siempre presentes también fomentando el tema cultural, como tú lo mencionas. Y lo que ella decía, para que los niños sepan la diferencia entre el Uté y el Diu, porque hay muchas personas que lo confunden de repente. Entonces, que agradecido deben estar de que esté la Aru, tremenda. Es una enseñanza más profunda también, importante lo que dice la Maeja acá, de que el Coro Kutu ya falleció. Está la Nua María Elena, está la Aru, que siempre estuvieron y están ligados a todo este tema muy cultural y antiguo que es el Diu con el Uté. Y también diferenciarlo y enseñarlo a las nuevas generaciones, así que mandamos un gran saludo a Claro, la ahí familia. veíamos a la Macari que estaba muy contenta, muy empoderada, contándonos todo sobre que le encanta este tema del Uté y del Diu, así que también cariños para ella y para todos los niños que están participando de este taller de Diu y Uté. Y también un saludo grande a Jari Jacamana Iteanga del Centro Cultural Tongariki por los espacios, por el lugar y por las actividades que siempre se realizan para y con la comunidad. Claro, para seguir fomentando la cultura. Ahora, Maeja, ¿en qué estás? ¿En qué estoy? Estoy de todo un poco. Área deportiva, área cultural. En lo cultural estoy en confección de trajes para el Día de la Lengua. Mira. Y en lo deportivo full JOE, para lo que se viene, que es el Panamericano en Coquimbo. Cuéntanos un poco de eso, Maeja. ¿Tú vas con un equipo, con tu equipo, porque imagino que vas de equipo o vas a competir sola de B1, individual? ¿Y cómo va esta preparación? Bueno, vengo volviendo de lo que es una operación de apendicitis, entonces estoy como recién volviendo y retomando todo lo que perdí con la operación. Ajá. Y ahora estamos con mi equipo, que es el Team Humana, que es de B6. Ahora estamos full entrenamiento en el gimnasio, full entrenamiento en el mar, que es lo que más importa, y también estamos full en lo que es recaudación de fondos para poder llevar a otros chicos al Panamericano, que es como la oportunidad que le podemos dar a los niños de conocer y tener esta experiencia de que esto va a hacer que se realcen ellos y se den cuenta de que si es lo que les gusta. Claro, que se entusiasmen aún Sí. más. ¿Cuántos equipos van, Maya, si tú sabes cuántos equipos van más o menos?
gracias a la tía Ana Paté, que fue quien se consiguió la concejala fondos. encargada de deporte, Sí, ¿no? Se consiguió fondos. Ella está preparando a 6 canoas B6 para que puedan viajar, ya que igual es harto lo que uno gasta en este caso, que serían 2 Open varones, un Open damas, un Máster 50 varón y un Máster 40 varón y un Junior varón. Pero también hay muchos equipos que están quedando como debajo de esto porque no hay muchos fondos. No hay recursos. O sea, Sí. en realidad entonces hay que estar full el tema de los recursos, como tú Sí. mencionas. Porque, Sí. o sea, si hubiesen recursos, tú dices que podría ir mucho más gente, Sí. ¿cierto? Y eso Pero- que es al lado. Estamos al lado de este sí. tema y los recursos siempre son menores. Sí, en son realidad. escasos. Pero la comunidad Ahí es súper entra, abierta ahí y entra nuestra comunidad. Ahí siempre está. están Siempre presente. Sí, siempre apoyando en todas las actividades que hemos realizado, siempre están ahí comprando, ayudándonos. Apoyando. Sí. Maeja, cuéntame, desde tu punto de vista, ¿cuál es el aporte cultural que tiene el Ojo de Vaca? Bueno, todos sabemos que es algo que viene de muy atrás de nuestros ancestros. Así es como llegaron ellos acá, remando. Entonces creo que es otra cosa que se tiene que destacar y que se le tiene que dar valor como todas las otras cosas culturales que tenemos nosotros. Creo O que sea, es Hay muy que darle un importante. poco más de importancia, entonces, Sí. tú dices. Es parte de, y más si se transformó ahora en un deporte y que está bien representado, porque hay muchos campeones, vienen jóvenes que fue un team a competir al extranjero, vienen con medallas, vienen con experiencia más grande, así que hay que darle más realce ahí, un poco llamado a la autoridad, a toda la autoridad en general, para ver el apoyo y tratar de ver la manera de que esto vaya subiendo, no bajando, pues no nos dejemos y no nos quedemos en el aire, no tanto A, hay que hacer B también. Más acción, Más acción. ¿cierto? Ahí va. Menos bla bla, más Sí, acción. y porque así la que- comunidad siempre apoya, nunca la comunidad deja de apoyar, así que ahí le estamos haciendo el llamado más a nuestras autoridades. Bueno, ¿Cómo? y la idea de esto es ¿cómo decir? Mantener nuestras medallas porque... Claro, mantener el título, hay que Eso, mantener el título. mantener sí. el título. Sí, obvio que sí. Y para ojalá allá vamos. ir a un, no sé, pues si hay un tercer lugar, que después ya sea, ojalá más adelante, un primer lugar, ¿cierto? Obvio. Es la idea. Es la Obvio. idea. No, si se nota el entrenamiento de los chicos, hemos ido a ver un rato ahí, estamos remando también con algunos chiquillos, así que le aprovecho de mandar un saludo y vamos con el training a los equipos que van a representar a Rapa Nui en el continente. Recuerden que hay muchos equipos en el continente ahora que están, Y muchos que quieren dejarnos claro, más y quieren abajo. dejar abajo Claro, que todo están el- ahí con todas las ganas de sacar con todas las ganas. medallas, Sí, ¿cierto? para aprovechar Oye, que es parte de nuestra cultura y que mejor representarlo con los mejores equipos. Sí. Oye, Maeja, ¿tú cómo ves a la juventud? Porque tú mencionas que hay niños más pequeños que también como que se ven entusiasmados con este deporte. ¿Tú cómo los ves con la conexión con este deporte del Ojo de Vaca? Bueno, hay algunos jóvenes que les encanta, les fascina y se nota la motivación, se nota el interés, porque uno ve que llega puntual, se preocupa de llevar sus hobbies, no faltar al entrenamiento. Y hay otros que como que de a poco van tratando de entrar en el área, pero igual Jugando. se nota que todavía no es como lo suyo. Pero la motivación de los que les va gustando se va notando porque van subiendo su nivel de una manera Mucho más rápido. mucho más rápida. No, y imagino también que, no sé, en tu caso, si uno tiene a la familia también atrás apoyándote con todo el tema de este deporte, es mucho mejor también, se sienten mucho más motivados, ¿cierto? Sí, ese es otro punto muy importante. Los papás siempre son eje. el pilar, Sí, el el eje pilar. de que al joven o al chico, a la niña le guste y le siga gustando mucho más adelante. Sí, aparte que el tema del Ojo de Vaca, el V6, junta más porque tenéis muchos amigos para remar, tenéis mucha gente para remar, entonces va haciendo de tu equipo otra familia también. Así que el Claro. apoyo familiar de origen de la casa es súper importante para este otro tipo de familia que se está formando y que más de más chicos, imagínate la misma generación y después llegar a competir en Open el mismo equipo sería lo ideal. Claro, o sea, sería demasiado bueno, porque claro, van evolucionando a poquitito como tú lo dices. ¿no? Así es. Oye, Maeja, espérame, vamos a seguir con la... Me quedé como un poco en blanco, pero no se preocupe. Vamos a seguir conversando un poco más, pero te vamos a invitar a ver nuestra segunda nota. En esta ocasión vamos a ir a ver el conjunto de Terai. Vamos a ver cómo estuvo. Ponui Korua,
Hoy nos encontramos realizando la ruta de los distintos conjuntos de baile de Rapa Nui. Hoy nos encontramos en Teraay. Vamos a conocer un poco su visión y la manera que tienen ellos de transmitir la cultura y el patrimonio de Rapa Nui. Acompáñenos por favor a ver esta hermosa nota que tenemos preparado para ustedes. Bueno, estamos muy felices de empezar nuevamente aquí en Teraay y el tema que, como siempre, hemos realizado, lo tomamos nuevamente, que es el tema del humo, y aparte de otro que nosotros enseñamos a todos, sean locales o turistas, siempre enseñamos el valor del humo, de qué significa para nosotros y qué es lo que conecta nuestro pasado a nuestro presente, nuestra esencia de nuestro pueblo. Y eso es lo que tratamos de transmitir aquí en Teraay, sobre todo por el tema del humo. ¿Ya? Respecto al tema del conjunto, porque lo que nosotros ofrecemos es una experiencia completa, donde incluye, vamos a buscar al pasajero, lo traemos acá, se sirve un aperitivo, ¿ya? Y tenemos un equipo que lo recibe y luego lo invitamos a escuchar un poco de música, hacemos mao el humo y le explicamos qué significa. Mau te ori Rapa Nui ha aurao te neo matou engaro aneiro ti tatou maua pa he Rapa Nui ono maua o te tupuna o toku ngapa paru aueri happy maiera mai te hora iti no a etike terai moai etike himene ite diu iti ute hoa ai puai pa ite hoa ai ni o ku ararua no paenga te tangi no au ki te roa era beni piri roa pa ite tangata happy pa i singa poki he hapa i taha hau haa pa i o te Rapa Nui beni himene hakatangi liu ute kaikai pehiwa ana mau pemua ka oena happy maua tatou maua tanga api korua mota engaro. El significado es que tiene toda su historia detrás, porque nos van contando historias del pasado que vuelven a estar presentes aquí, sobre todo con nuestros ancestros, y sobre todo es representarlos a ellos en general, en todo momento, sobre todo con el humo que se hace, más con los bailes, las danzas, los jocos. La cultura siempre está viva y siempre va a estar presente. Sí, normalmente Jajamarúa es una entidad sin fines de lucro, ¿ya? Y abre las puertas. De hecho, nos ganamos un Fondat el año 2020 y estamos abriendo las puertas para que aprendamos Rapa Nui, aprendamos el tema de las coreografías, el tema del kaikai. Pero ¿cómo? Invitamos a coros inúas, ¿ya? Con coros paari, que vengan y participen acá junto con los niños, y los niños o los jóvenes también pueden ir viendo, preguntarles cosas. Es un proyecto muy hermoso que ojalá queremos que dure para siempre, porque queremos siempre mantener y promulgar la cultura Rapa Nui con el apoyo de los coros, por supuesto, de las nubes. La sensación es súper gratificante, porque a pesar del tiempo que ha pasado, igual han habido diferentes estados de ánimo, pero volver al escenario igual es súper rico, y más con el regreso de la gente, mejor todavía. Hangaroa takoa umo unga tuterongo kite hoa aita to Rapa Nui mo anai eribaro korua mo teki mai korua mo imaua ite tatou orio te henua poki maua o korua tanga api o korua maua o mai korua ka pu mai tiri mai chora nei mata kia te henua kiturita tai kiturita no korua ta toa takoa hakamana mai pai korua ite anga nei heoti maua pai mai korua iorana korua ta toa maururu Heara ribariba, heara maitaki, heara nehenehe. Hapa o tātou hakaara pe mua ka ohoena. E mau tātou hauha atupuna. Maururu o te korua hakarongo mai. Para los que están recién sintonizando Mata o Rapa Nui, estábamos viendo una muy hermosa nota y resaltando el mes de la fotografía y de la juventud, tenemos a nuestra hermosa joven aquí, Maeja León. ¿Qué te pareció la nota?
Yo fui parte del grupo Teray en un tiempo y creo que es uno de los grupos que tiene como un área más amplia en lo que es su show. Le da al turista como a conocer la historia desde el principio hasta el final y se las va explicando. Creo que es un grupo que se destaca mucho en lo que es el Ori. Hay mucha diferencia. Sí, es muy completo. Hay mucha diferencia en todos los grupos. Los bailarines, el estilo, pero me encanta esa como profundidad que le da el Teray a lo que es el Ori y la cultura Rapa Nui en general. Claro, porque hay otras agrupaciones que también, como Maeja dice, van mezclando el Ori Rapa Nui con lo de la Polinesia también, de Tahiti, entonces, claro, tal vez este es como un poco más dirigido en todo el ámbito. Interioriza mejor al turista. Sí, claro, la metodología que tiene el Teray es totalmente diferente. Yo también fui parte de Teray, así que le mando un saludo ahí también a Víctor Colarossi. Me siento, pero mira, tengo aquí a dos bailarines. De hecho, hice toda la coreografía de... No, un saludo a los chiquillos, sí. Teray tiene una manera diferente de mostrarle al turista... Y otra dinámica. Sí, la cultura, así que muy bien por Teray. Sí, un aplauso a los chiquillos, se veían preciosas las bailarinas ahí, ¿cierto? Sí. Oye, Maeja, seguimos hablando, seguimos con la cultura y sabemos que tú eres una joven exponente que está siempre en todas las Tapati Rapa Nui y también, este año va a estar en los talleres que realiza la Corporación de Arte y Cultura Tapati Ngapoki, enfocado en los más pequeños para, como lo hemos dicho en todo momento, para seguir fomentando a que los niños desde pequeños empiecen a saber todo esto sobre nuestra cultura, ¿cierto, Maeja? Cuéntanos un poquitito. Bueno, me pidieron ser parte de este como proyecto que tiene la Corporación de Arte y Cultura y me parece fascinante. Siempre para mí ha sido... siempre he tenido las ganas de enseñar y de darle a los jóvenes y a los niños lo que yo sé. Entonces cuando me dijeron como, oye, ¿quieres ser partícipe del proyecto? Y dije, sí, al tiro, porque son ellos la cara y la imagen a futuro de lo que es la cultura Rapa Nui. Entonces siempre he tenido esas ganas de enseñar y de dar lo que conozco, que me enseñó mi abuela, me enseñó mi mamá, cosas que he ido aprendiendo, observando y ir destacando y rescatando cada una de las cosas de la cultura. Va a tener un buen equipo entonces. Va a tener un buen equipo la Maeja entonces, todo este tema de taller de verano de Tapati Ngapoki, porque la Maeja es una seca, siempre lo he visto yo por detrás, haciendo en las competencias de la Tapati, haciendo las coronas, los collares de flores y... Corriendo de un lado para otro, que la flor que allá y en el momento de la presentación el trabajo elaborado por la Maeja es pero precioso, entonces como que lo encuentro demasiado maravilloso. ¿Qué es lo que, bueno, aparte de todo lo que tenemos como cultura en Tapati, qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que más te llama la atención de participar en Tapati? Y todo. Sí, es que por eso te digo, está como en la competencia de Tuicarone Tiare, Tuicarone Pipi, en la confección de hacer tiquití, majute también. Si pudiera estar en todas, estaría en todas, porque no sé, es una emoción, es algo que me nace, es algo que como que no lo puedo evitar. Te llena el alma. Me llena. Y ver que los turistas y las personas disfruten de eso es otra cosa que más me llena aún, entonces... Como que no lo puedo evitar, me da ganas de estar en todas, pero cansa, es imposible, el tiempo no calza. Claro, porque hay también actividades que son simultáneas, entonces tal vez Maeja quiere estar preparando el Umaica, pero está haciendo tiquití majute. En la Tapati anterior me pasó, estaba terminando de correr el Taúa y tengo que ir a buscar las flores, la corona, el collar, entonces a veces no alcanza, pero las ganas están. Oye, ¿ya se sabe de qué parte va a ser el taller que va a impartir la Maeja en Tapati Ngapoki? ¿Se puede saber algo? Estamos ahí, el equipo de trabajo de la corporación está organizando todo el tema de Tapati Ngapoki, así que es todo un secreto, Majani. No te puedo contar nada en este momento, no le podemos adelantar nada, vamos a dejar con las ganas. Nos vamos a quedar con las ganas entonces. Pero sí, hacer la invitación y el llamado a todos los jóvenes. Sí, obviamente, ahí a participar. Y tú quiero que la Maeja también cuente un poco su experiencia, que llame a los jóvenes a participar más en Tapati. Necesitamos el recambio de las nuevas generaciones también para que puedan participar en Tapati Rapa Nui.
Como la vimos en la sección anterior del video, el DIU, el UT necesita jóvenes que se incentiven porque ahora cantan, como sabemos todos, lo mismo de siempre, el grupo de la Viti, el Tío Lin, pero se necesita ir haciendo ese recambio y que los jóvenes igual se vayan interesando, incentivando más, apoyar cada área de la cultura, hacer el llamado a todos los jóvenes a que sean partícipes y no dejar de lado nuestra cultura. Es algo que lo llevamos en la sangre y que nos da característica, nos da personalidad. La idea es que sigan participando. Bueno, como lo vemos también, ya se le está tratando de enseñar con este taller que está impartiendo la ARU y la CONDIR con el tema de los deportes ancestrales. Entonces, claro, como para ir fomentando, ir empujándolos un poquitito, una ayuda para que después ya puedan participar de la Tapatí Rapa Nui, que es son nuestras semanas para poder mostrar toda la cultura, ¿cierto? Oye, Maija, vamos a ir ahora a la sección de panoramas que tenemos acá en el programa Hangaroa Areca con Mahai y Orana Mahai. Y Orana Korua, peje Korua. Kariba, y Orana te imagino te cainga, na Korua kukia, y tato gemata y te angareca cangaena y te tapatinei, me eta erajimo te mahana hopeo tapatinei. Mo hakiatu apo kangaena tahianga y te kona era o fundación ta de Oilili Policarpo Toro maite hora urbaore o te poa ki te hora piti kioti maite hora maha ki te hora bago te ahiahi mo hakatikea y te era uruanga o te nuna artesano ki ana rotere otire ira ka hakatikiana y te raguanga era uhuru nuna anga biot kainga pe mamatia karapate aya otehare a Silvana Hotu rauhuru en avie que ka hakatikiana y te raguanga mora otahita tokira mahana hopunei apo pitia hurmaono te avaine te konaera o fundación Tadeo y Lili. Ira takoa kangaina era uhuru anga te hora ono te ahiahi ka haka tikiaina takoa itera uanga te nuku ori nuna aori o kaberiu te puoko ko Angelina Araki mo mataita tato y te raua ori te rauanga yangai te tatone. Sí, justo te iba a mencionar eso que dices tú, Mahai, porque me puse a leer ahí un poquitito y claro, sale la presentación de este conjunto de baile, así que va a estar muy entretenida esta exposición de artesanía. Te imagino, na te ravemo korua ma pomo vari mata ita ina te orika oriena na te nuku Angelina ya na te corona meta toka hakitikia na apot nganuna ena oiram ka mata ita ya Lili Tadeo le con aerotayera pini aerotayera variat koru. Te mahana tapati takoa porque erua mahana te angane mahana hopo mahana tapati mata eres korua te mahana hopeaena ka himenena takoa te kope Rapa Nui tan api takoa y te avaineo taurearea o tan api con Genaro Roots allá ka hakatikiaena takoa y tona pejo tona Jiménez mo añañi takoa ya entretenido panorama para este fin de semana, Maija. 2 días. 2 días, sábado y domingo. Ahí a Jorapae, takoa kangaena, a Genaro y te kona era o fundación Tateviril. Petieta. Estas no hagan. Pero ya tenemos los 2 panoramas para sábado y domingo, estamos listos. Estamos listos con los 2 días, ¿cierto? Y qué mejor. Grupo, show de grupo y el tema de la exposición y venta, porque se van a poder también comprar, me imagino. Así Oye, que las artesanas hacen unos trabajos muy hermosos, yo me vuelvo loco. Como me gusta mucho todo el tema de los collares para bailar, lo ocupamos harto, crazy total. Sí, hacen unos trabajos preciosos también. Así que de repente, y hay gente que de repente dice, no, pero el valor es muy elevado, pero hay que ver la dedicación que tienen las artesanas. Mira, la Maija aquí nos puede contar un poquitito de que no es como llegar y como el pipi, el pure, lo juntamos y queda claro, hay un trabajo arduo. Las nuevas tienen su técnica, darle la vuelta, hacerle el hoyito perfecto al pure, al pipi, el punzón, el material que usan, el punzón exacto para cada cosa. El detalle.
acá. Y el hecho a mano siempre se agradece también ahí, siempre tiene un plus. Así más. que vamos Vamos a tener que ir más ahí a ver este trabajo precioso de las artesanas. Mató un kunuku, mató una tangata o hangaruarecas varita coaquira, la majana mo hakatike atu que corua pejeyan aineyang. Petiete. Majay, no vas ¿Qué a ir. chico? Sí, ya, bueno. Me dio el paso la Majay, así que nos vamos a ir a ver nuestra tercera nota, en esta ocasión el taller de Oromo que está impartiendo la tía Cara Pate. Vamos a ver. Y Orana, mi nombre es Noah, tengo 8 años y les voy a mostrar mi rongorongo. Nosotros hoy día comenzamos con el segundo semestre, es la segunda etapa que estamos comenzando porque nos fue muy bien en el comienzo de marzo y ahora empezamos con otro nuevo grupo de niños que son los que nuevamente vuelven a participar en el Tarairón Orongo. Y yo pienso que como adulto yo creo que el mejor momento de un niño para enseñarle es desde pequeño, porque tienen más motivación. Y también tienen a los padres detrás que también les piden que ellos deben de ser responsables, de que participen en los talleres. Lo que me entretiene y me gusta venir es esto. Es la escritura ancestral, pero como se perdió, esto ya no se volvió a descifrar. Es que uno siempre tiene proyectos en la vida y yo creo que dentro de los proyectos de mi vida también fue siempre tratar de rescatar un poco la historia de la escritura de Rongorongo en este caso y poder transmitir el legado a los niños. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno nunca sabe cuánto tiempo también tiene uno acá en la isla o cuánto periodo uno va a estar acá. También tengo deseos de salir un tiempo fuera de la isla y lo ideal es en estos momentos, si yo logro con los chiquititos que están ahora ya tomando el tema en serio, en un par de años más ellos van a estar súper dedicados y preocupados en seguir trabajando el tema de los rongorongos. Nosotros durante todo este semestre vamos a tener el taller abierto hasta fin de mes de agosto para seguir inscribiéndonos. Ya saliendo después del mes de agosto, mes de septiembre, se nos complica un poco porque de verdad ya están avanzados. Como te diste cuenta cuando entraste, hay alumnos que están con la tabla y hay alumnos que están con el papel, porque aún tienen dificultad de transmitir la fotocopia al papel. Entonces por eso yo prefiero de que nuestras inscripciones sean abiertas hasta fin de mes y ya en el mes de septiembre vamos a empezar a tallar. Los horarios, los horarios tú puedes venir un día lunes o puedes venir un día miércoles o puedes venir un día viernes y si tienes tiempo puedes venir los 3 días. Ya, entonces pueden venir, tenemos nosotros la oportunidad de cuando sube el van de Toki, que es normal con los niños acá, pueden traer a nuestros niñitos de Tarairón Orongo y es desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mamá tía Cara. La tuvimos acá en el programa, nos vino a contar sobre estos talleres que está impartiendo en Toki y lo encontramos maravilloso. Nos contaba que habían de todas las edades, que tenía un niñito que tenía 5 años y un coro que tenía como 50, 60 años que también estaba muy interesado para poder aprender a tallar rongorongo y lo encuentro demasiado muy bonito hasta este taller que imparte la tía Cara. ¿A ti, Maija, qué te pareció? Que nunca es tarde para aprender. Claro, eso era lo que decía también la tía Cara, porque hacía esta diferencia de las edades de las personas que estaban participando de su taller. Bueno, es algo que yo no tengo conocimiento, sé que es nuestra escritura, no sé hacerlo, pero es un trabajo que es muy minucioso, muy detallista. Creo que las que lo realizan son capas. Oye, te jorane ina ta emoten apoki no imoa emoten apokirikiriki no yanga te jorane na koro que amota to amot no pari airo ate tangata ina kai ite pehananga ite hauha tupunne tato.
Como tú dices, Mahai. Oye, muchas gracias por estos panoramas. Me faltó algún panorama del Iti Lafken, pero yo creo que para la próxima semana, porque Iti Lafken es ya como el panorama seguro, pero no importa porque la Mahai nos trajo panorama para el sábado y para el día domingo. Así que estamos perfectos. Maururu Mahai. Buen fin de semana. Ya Corú atacó. No te imagino. Y despidiendo a Mahai, tenemos nuestra nueva sección que es Rapanui por el Mundo. Terapa y Tejenua que quiera, y como Matue Mono Atuati Ingoa, tenemos a Mejerío Rapu Drago en Qatar que nos va a enviar su saludo. Iorana Corúa Tato, Tehuay Utkainga, Cuauneco Mejerío Rapu, Aroja Tumai Tejenua Neiko Qatar. Buenos días para el programa Hangaro Areca. Estoy contándoles un poquito mi experiencia de vida con nuestra familia como Rapanui en el extranjero. Mi nombre es Mejerío y vivo aquí hace 6 años con mi esposo Jean Michel, que él también es Rapanui. Vinimos para trabajar, él tuvo una oportunidad laboral como piloto en la compañía Qatar Airways y yo trabajo como profesora de español en el Instituto de Lenguas de la Universidad de Qatar. Vivimos con nuestros hijos Teiki, de 15 años, y Mako, que nació aquí, que ya va a cumplir 4. Bueno, contarles, Qatar es un país musulmán. Tiene aproximadamente 2 millones y medio de habitantes, de los cuales 300.000 son qataris nativos y el resto todos extranjeros. La actividad económica antes acá era la pesca y la extracción de perlas, y luego descubrieron que tenían las reservas más grandes de gas del mundo y el país explotó económicamente y por eso es uno de los países más ricos del mundo también. Es un país súper seguro para vivir. Me está visitando mi hermana Magina, que también vive en Hawái hace, ¿cuánto? 16 años. 17 años. Así que aquí andamos Rapanui por el mundo. Un saludo a todas nuestras familias, a la Queca, a mi hermana Vai, a hermana Teave, a la tía Silvi, tata Davy, a la Adia Lute, al Manoita, a todo el clan Raputuki, al tío Lin, al tío Hopo. Contarles que una tremenda experiencia, extrañamos mucho la isla, pero aquí estamos aprovechando de conocer otra cultura, idioma, y eso, les enviamos un saludo a toda la comunidad. Y Orana. Me encanta esta nueva sección, Baena. Así ¿A ti es. qué te parece? Me parece espectacular. A ver, a la Meje también le mando un saludo. Yo sé que está viendo por las redes sociales ahí el programa, obviamente famoso Hangaro Areca. Obvio, Así aquí con Baena y yo. Un saludo para la Meje, para el Chola, para sus hijos, y Orana Corúa Cuateta Inae. Ahí se extraña ahí también a la familia. Sí, ¿no? Y mira lo que ella contaba, que ahora ya está de profesora, ya enseñando español, los niños. Lo que más me llamó la atención es que dijo que allá la vida es demasiado segura. Sobre todo si uno tiene una familia ya, que hay que ir a probar allá. Baena. No, hay que ir a tomar café con oro. Ahí. Estamos listos. Mi onda, ese es mi onda. En una de esas después, mira, la maeja se va a hacer hoy y se queda en algún lugar fuera de Rapanui y no vas a tener que mandar un video a maeja. ¿Eh? Yo aconsejo a los jóvenes tomar la oportunidad de que se les den en el camino y que si pueden salir, que vayan. Sí, hay que aprovechar esas oportunidades que no siempre están. Sí. Maeja, por favor, tiene el micrófono abierto para llamar a los jóvenes, para que se metan más en el tema de la cultura y para darle tu perspectiva sobre lo que viene ahora de Tapatí Rapanui. Claro, sobre lo que estábamos conversando, sobre de participar de estos talleres, de estas actividades que hace la Tapatí Rapanui o del tema del canotaje, todo lo que tenga que ver hacia los jóvenes. Hacerle la invitación a todos los jóvenes a participar en lo que sea cultural y deportivo, que es algo que llevamos en la sangre, que es algo que nos van dando de generación en generación, que no dejemos de lado las cosas que son importantes para cada uno y que siempre sea con amor, con cariño y del corazón.
y también hacerle un llamado a todas las autoridades, a todas las instituciones, apoyar a los chicos, a las familias, apoyarlos para que no se nos vayan por el mal camino. Y eso. Ojo, suena muy repetitivo que la autoridad, las instituciones apoyen. Suena repetitivo, ¿por qué? Porque porque hay que apoyar. Por eso porque apoyar, hay que apoyar. No aparecen. Si no apoyan, se va a decir obviamente todo el rato hay que apoyar, hay que apoyar, claro, hay que apoyar. Se va a estar siempre llamando. Así es. Antes de despedirnos, Maestra, te vamos a regalar. Darte las gracias por haber venido, habernos contado tu experiencia participando del canotaje y también de la tapati. Una planta, esa planta refleja y conlleva el compromiso que tiene la Corporación Cultural junto con AF de mitigar el impacto que tenemos nosotros dentro del planeta en general y en la isla para volver a reforestar también todos los lugares que están erosionados. Así que una planta para que te lleves a la casa y para que la puedas plantar ahí en tu casa y ayudarnos. Necesitamos que te comprometas con la plantación, así que si puedes nos mandas una foto y me dices, mira chiquillo, ya estoy ayudando ahí a la reforestación acá en Rapa Nui. Y las pueden subir a nuestras redes sociales súper famosas también, que nos tenemos 80.000 millones ahí, subes a tu seguidores. Instagram, nos etiquetas al Instagram de la Corpo y así podemos mostrar de que Maeja ya se comprometió también. Y te dejamos también invitada, como a todos los otros invitados que vienen siempre, de que si quieren participar de estas plantaciones que realiza con la Mesa A, están pero cordialmente invitados. Y nuevamente Maururu. Maururu que corúa, Maururu que te ayo y mañana y te con jarera. Gracias por la invitación al canal Hangaro Areca. Y vamos que se puede. Eso, al Panamericano. Eso, al Panamericano. Eso, con todas las ganas se van al Atentos que vamos a estar haciendo varias actividades para el Panamericano, así que los queremos todos ahí apoyando. Sí, a toda la comunidad. Le pedimos el compromiso y nuevamente a las autoridades. Sí, antes de despedirnos también quiero mandar un saludo a la nueva integrante también de nuestro equipo que se llama Mara Marama, que presentó la nota ahí de... Preciosa, de Teray. Hermosa, así que la tenemos ahí como notera y yo creo que todos van a querer ser entrevistados por ella, así que a la fila. Bueno, nos vemos el próximo viernes con más Hangaro Areca. Y Hangaro Areca.